Los monumentos antiguos más enigmáticos y su verdadero propósito a lo largo de la historia. Las civilizaciones antiguas han dejado monumentos impresionantes que desafían nuestra comprensión. Desde colosales estructuras de piedra hasta templos alineados con las estrellas, muchas de estas construcciones siguen envueltas en misterio. ¿Cómo lograron crearlas sin la tecnología moderna? ¿Tenían un propósito oculto más allá de lo que creemos? En este video, exploraremos algunos de los monumentos más enigmáticos del mundo y analizaremos las teorías sobre su verdadero propósito. 1. La Gran Pirámide de Giza, Egipto. Más que una tumba real, la Gran Pirámide de Giza, construida hace más de 4.500 años durante el reinado del faraón Keops, también conocido como Khufu, es una de las estructuras más impresionantes y misteriosas de la historia. A pesar de las muchas investigaciones realizadas a lo largo de los siglos, su verdadero propósito sigue siendo objeto de debate. Tradicionalmente, los egiptólogos creen que fue construida como una tumba para albergar los restos del faraón, pero su complejidad arquitectónica, su alineación con las estrellas y la ausencia de inscripciones funerarias dentro de la pirámide han llevado a la aparición de diversas teorías alternativas. Un enigma arquitectónico. Uno de los aspectos más sorprendentes de la Gran Pirámide es su construcción. Originalmente, tenía aproximadamente 146,6 metros de altura, hoy mide 138 metros debido a la erosión y estaba compuesta por más de 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan entre 2 y 70 toneladas. Estos bloques fueron transportados desde canteras situadas a kilómetros de distancia, lo que plantea una gran incógnita: ¿cómo lograron los antiguos egipcios mover y ensamblar estas piedras con tal precisión sin herramientas avanzadas? Algunos investigadores sugieren que los egipcios usaron rampas gigantes y técnicas de contrapeso, pero no existe un consenso absoluto sobre cómo lograron tal hazaña. Además, la pirámide está perfectamente alineada con los puntos cardinales, lo que demuestra un conocimiento avanzado de astronomía y matemáticas. Alineación astronómica, ¿un observatorio cósmico? Otro detalle intrigante de la Gran Pirámide es su alineación con las estrellas. Se ha descubierto que los 4 lados de la pirámide están casi perfectamente alineados con los puntos cardinales, con una desviación de menos de 0.06 grados, algo difícil de lograr incluso con tecnología moderna. Además, algunos investigadores han encontrado una posible relación con la constelación de Orión. La teoría de la correlación de Orión, propuesta por Robert Bauval, sugiere que las 3 pirámides de Giza fueron diseñadas para reflejar la disposición de las 3 estrellas principales del cinturón de Orión. Según esta hipótesis, los antiguos egipcios creían que Orión representaba al dios Osiris, el señor del más allá, y que la pirámide no era solo una tumba, sino una estructura construida para facilitar el viaje del alma del faraón a los cielos. Un generador de energía, la teoría de Tesla y las propiedades electromagnéticas. Otra teoría fascinante es que la Gran Pirámide no solo servía como tumba o templo astronómico, sino que también podía haber sido un generador de energía. Investigaciones recientes han demostrado que la pirámide puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y en su base. Nikola Tesla, el famoso inventor, estudió la energía de la pirámide y especuló que su estructura podría haber servido como un sistema para captar y distribuir energía sin cables, algo similar a sus experimentos con la Torre Wardenclyffe. Algunos teóricos de lo desconocido sugieren que los egipcios podrían haber usado la pirámide para generar y canalizar energía, aunque no hay pruebas científicas que respalden esta idea. La ausencia de inscripciones funerarias, ¿era realmente una tumba? Una de las mayores dudas sobre la pirámide como tumba es que, a diferencia de otras tumbas egipcias, no se han encontrado inscripciones funerarias, jeroglíficos ni decoraciones en sus pasadizos interiores. En tumbas reales como la del faraón Tutankamón o Ramsés II, las paredes están llenas de inscripciones y dibujos que describen la vida del faraón y su viaje al más allá. Sin embargo, en la Gran Pirámide, solo se han encontrado algunas marcas en cámaras ocultas, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si realmente fue diseñada como un lugar de entierro o si tenía otro propósito. Los pasadizos y cámaras ocultas, ¿qué más nos esconde la pirámide? En el interior de la pirámide se encuentran varios pasadizos y cámaras, incluyendo la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina y la Gran Galería. Sin embargo, en 2017, un equipo de investigadores utilizando tecnología de escaneo por mones, una técnica similar a los rayos X, descubrió una gran cavidad oculta de 30 metros de largo sobre la Gran Galería. Aún no se sabe qué contiene ni para qué servía, lo que ha alimentado aún más los misterios en torno a la pirámide.
Además, hay dos pequeños túneles en la cámara de la reina que parecen dirigirse a puertas selladas. Algunos expertos creen que pueden llevar a más cámaras ocultas o incluso a una sala secreta con información desconocida sobre los constructores de la pirámide. Conclusión: ¿cuál era el verdadero propósito de la Gran Pirámide? A pesar de décadas de estudios e investigaciones, la Gran Pirámide de Giza sigue siendo un enigma. Su alineación astronómica, la ausencia de inscripciones funerarias, las cámaras ocultas y las propiedades electromagnéticas han llevado a múltiples teorías que van desde una tumba real hasta un antiguo observatorio o incluso un generador de energía. Lo que es innegable es que esta construcción representa uno de los mayores logros de la humanidad y sigue desafiando nuestra comprensión de la historia antigua. ¿Crees que la Gran Pirámide es solo una tumba, o pudo haber servido para algo más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios de la historia. 2. Stonehenge, Reino Unido. Un calendario astronómico sagrado. Stonehenge es uno de los monumentos más enigmáticos y fascinantes del mundo. Ubicado en la llanura de Salisbury, en Inglaterra, este círculo de piedras gigantes, construido hace más de 5.000 años, sigue siendo un misterio. ¿Cómo fue construido? ¿Para qué servía? ¿Quiénes lo levantaron y con qué propósito? Aunque existen muchas teorías, aún no hay una respuesta definitiva. Un enigma de la ingeniería antigua. El monumento está compuesto por grandes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 50 toneladas. Lo más sorprendente es que estas piedras fueron transportadas desde canteras situadas a más de 200 kilómetros de distancia. En una época sin ruedas ni grúas modernas, ¿cómo lograron moverlas? Los arqueólogos creen que los constructores utilizaron trineos de madera y rodillos de troncos para trasladar las piedras, aunque algunos sugieren que pudieron haber utilizado canales y balsas para transportarlas por el agua. Sin embargo, el esfuerzo requerido para levantar estas piedras gigantes sigue siendo un misterio. ¿Un lugar de rituales religiosos? Una de las teorías más aceptadas es que Stonehenge era un lugar sagrado para ceremonias religiosas y rituales funerarios. Se han encontrado restos humanos enterrados alrededor del círculo, lo que indica que pudo haber sido un cementerio o un lugar de culto a los ancestros. Algunos expertos creen que Stonehenge estaba relacionado con el culto al sol y la luna y que se usaba en rituales que marcaban los cambios de estación. La cultura neolítica tenía una fuerte conexión con la naturaleza y los astros, por lo que este sitio podría haber sido un templo para celebrar los solsticios y equinoccios. Un calendario astronómico de piedra. Uno de los descubrimientos más fascinantes sobre Stonehenge es su alineación con los solsticios. En el solsticio de verano, el sol sale exactamente sobre la piedra principal del círculo, conocida como la piedra del talón. Esto sugiere que los constructores tenían conocimientos avanzados de astronomía y que utilizaban el monumento como un calendario para predecir las estaciones. Para las civilizaciones antiguas, conocer los ciclos solares y lunares era fundamental para la agricultura y la planificación de festividades. Algunos investigadores creen que Stonehenge servía como un observatorio primitivo que ayudaba a predecir eventos astronómicos como eclipses y cambios estacionales. Teorías alternativas. ¿Un centro de sanación? Otra teoría interesante es que Stonehenge pudo haber sido un centro de sanación. Se han encontrado esqueletos de personas que viajaron desde lugares lejanos hasta el sitio, lo que sugiere que pudo haber sido considerado un lugar con poderes curativos. Algunas piedras utilizadas en la construcción, conocidas como piedras azules, provienen de Gales y se cree que tenían propiedades mágicas o medicinales. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que Stonehenge era un santuario donde la gente acudía para curarse de enfermedades. ¿Un punto de encuentro para las civilizaciones antiguas? Recientes excavaciones han revelado que Stonehenge no estaba aislado, sino que formaba parte de un complejo mucho más grande con otras estructuras de piedra y madera en los alrededores. Se han descubierto restos de casas y aldeas cercanas, lo que indica que era un lugar de reunión donde diferentes comunidades se congregaban para ceremonias y festivales. Esto sugiere que Stonehenge no solo tenía un propósito religioso o astronómico, sino que también era un centro social y cultural donde las tribus neolíticas se reunían para compartir conocimientos, comerciar y fortalecer sus lazos. Conclusión: un monumento con propósitos múltiples. A pesar de los avances en la arqueología, el verdadero propósito de Stonehenge sigue siendo un misterio. Las evidencias sugieren que pudo haber sido un calendario astronómico, un templo sagrado, un centro de sanación o un punto de encuentro ceremonial.
Quizás cumplía varias funciones a la vez, adaptándose a las necesidades de las civilizaciones que lo construyeron y utilizaron. Lo que es indiscutible es que Stonehenge sigue cautivando a millones de personas en la actualidad. Su alineación con los solsticios, su imponente arquitectura y su conexión con el pasado lo convierten en uno de los monumentos más fascinantes de la historia. ¿Qué opinas? ¿Crees que Stonehenge era un observatorio, un templo o algo completamente diferente? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios de la historia. Nos vemos en el próximo video. Una construcción que desafía la historia. Antes del descubrimiento de Göbekli Tepe en 1994, los arqueólogos creían que las sociedades primitivas solo comenzaron a construir templos y ciudades después de desarrollar la agricultura. Sin embargo, este sitio demuestra lo contrario. Fue construido miles de años antes del surgimiento de la civilización tal como la conocemos, cuando los humanos aún eran cazadores-recolectores. El complejo está compuesto por grandes pilares de piedra caliza de hasta 6 metros de altura, organizados en círculos, con intrincadas esculturas de animales talladas en su superficie. Estas representaciones incluyen leones, serpientes, buitres y escorpiones, lo que sugiere que tenían un profundo significado simbólico o religioso. ¿Un centro de culto y espiritualidad? Göbekli Tepe no parece haber sido un asentamiento habitado, ya que no se han encontrado signos de vida cotidiana como viviendas o herramientas agrícolas. En cambio, la disposición de sus estructuras y sus esculturas detalladas sugieren que era un centro ceremonial y religioso. Algunos arqueólogos creen que este templo pudo haber sido un lugar de culto donde diferentes tribus se reunían para realizar rituales y ceremonias. Dado que se construyó antes de que las sociedades humanas tuvieran templos organizados, Göbekli Tepe podría representar el origen mismo de la religión. Según esta teoría, la espiritualidad y la necesidad de un lugar de culto podrían haber sido la fuerza impulsora detrás del desarrollo de la civilización. En otras palabras, la religión pudo haber llevado a la humanidad a organizarse y construir asentamientos permanentes, en lugar de ser un producto de la civilización más avanzada. El misterio de su abandono y enterramiento. Uno de los aspectos más enigmáticos de Göbekli Tepe es que, en algún momento, fue enterrado intencionalmente por las mismas personas que lo construyeron. Se han encontrado capas de sedimentos colocadas deliberadamente sobre las estructuras, lo que sugiere que el sitio fue sellado a propósito. ¿Por qué harían esto? Algunas teorías sugieren que la sociedad que lo construyó pudo haber cambiado sus creencias o haber sido reemplazada por otra cultura con diferentes costumbres. También es posible que, tras siglos de uso, el templo dejara de ser considerado sagrado y fuera cubierto para marcar el fin de su propósito. Gracias a este entierro, las estructuras y relieves de Göbekli Tepe se han conservado increíblemente bien, lo que nos permite analizar un sitio arqueológico que ha permanecido prácticamente intacto durante milenios. ¿Cómo lograron construirlo sin herramientas avanzadas? Uno de los mayores misterios de Göbekli Tepe es cómo fue construido por sociedades primitivas sin herramientas de metal ni tecnología avanzada. Cada pilar pesa varias toneladas y fue tallado con precisión en la piedra caliza. La organización en círculos sugiere un conocimiento arquitectónico sofisticado. No se han encontrado herramientas avanzadas en el sitio, lo que plantea la pregunta de cómo lograron esculpir y mover estos gigantescos bloques de piedra. Algunos investigadores sugieren que estos pueblos neolíticos pudieron haber utilizado herramientas de piedra y sistemas de palancas para transportar las rocas, pero el nivel de detalle en las esculturas sigue siendo asombroso para una sociedad que, según la historia tradicional, aún no había desarrollado técnicas de construcción complejas. ¿Un observatorio astronómico? Otra teoría intrigante es que Göbekli Tepe pudo haber tenido un propósito astronómico, similar a Stonehenge. Algunas investigaciones han sugerido que el diseño del templo está alineado con ciertas constelaciones, lo que indica que sus constructores tenían un conocimiento avanzado del cielo nocturno. Este hallazgo refuerza la idea de que los antiguos humanos ya estaban observando los movimientos de los astros miles de años antes de lo que se creía. Conclusión: un hallazgo que cambia la historia. Göbekli Tepe es una de las mayores incógnitas de la arqueología moderna. Su antigüedad y complejidad desafían la idea de que la civilización comenzó con la agricultura y su propósito exacto sigue siendo un misterio. ¿Fue el primer templo de la humanidad? ¿Un punto de reunión espiritual? ¿O una combinación de ambos? Lo que es seguro es que este lugar sagrado demuestra que nuestros ancestros eran mucho más sofisticados de lo que imaginamos. ¿Qué opinas sobre Göbekli Tepe?
¿Crees que su propósito era religioso, astronómico o algo completamente diferente? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios de la historia. Nos vemos en el próximo video. 4. Machu Picchu, Perú, la ciudad sagrada de los incas ubicada en lo alto de los Andes peruanos, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Machu Picchu es una de las maravillas arqueológicas más impresionantes del mundo. Esta antigua ciudad inca, construida en el siglo XV, sigue siendo un enigma para historiadores y arqueólogos. ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿Por qué los incas la abandonaron repentinamente? Y, sobre todo, ¿cómo lograron construir una ciudad tan sofisticada en una región tan inaccesible? ¿Quién construyó Machu Picchu y para qué? Machu Picchu fue edificada durante el reinado del emperador inca Pachacútec alrededor del año 1450. Aunque fue un importante centro cultural y religioso, los registros históricos de los incas no mencionan explícitamente su propósito, lo que ha generado múltiples teorías. Las hipótesis más aceptadas sugieren que Machu Picchu pudo haber sido una residencia real de Pachacútec, utilizada como refugio de descanso para la élite inca. Un centro ceremonial y religioso, debido a su ubicación sagrada y a la presencia de templos dedicados a los dioses incas. Un observatorio astronómico, ya que sus edificaciones están alineadas con los solsticios y eventos astronómicos. Una ciudad fortificada, creada para protegerse de posibles invasiones. Sin embargo, el hecho de que los incas la abandonaran misteriosamente agrega aún más misterio a su historia. El misterioso abandono de Machu Picchu. Uno de los mayores enigmas de Machu Picchu es por qué fue abandonada tan poco tiempo después de su construcción. Algunas teorías sugieren que una epidemia de viruela introducida por los europeos pudo haber diezmado su población antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los incas decidieron evacuarla para evitar que los invasores la descubrieran. Un colapso interno en el imperio inca llevó al abandono gradual de muchos asentamientos. A diferencia de otras ciudades incas, Machu Picchu nunca fue saqueada ni destruida por los españoles, lo que permitió que su estructura permaneciera casi intacta hasta su redescubrimiento en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Arquitectura y tecnología inca, ¿cómo lograron construirla? Uno de los aspectos más fascinantes de Machu Picchu es su impresionante ingeniería. A pesar de estar construida en una montaña empinada y en una zona propensa a terremotos, sus edificaciones han resistido el paso del tiempo. Algunos de los secretos de la ingeniería inca incluyen técnica de construcción sin mortero. Los incas cortaban las piedras con precisión milimétrica para que encajaran perfectamente unas con otras, creando estructuras resistentes a terremotos. Sistema avanzado de terrazas agrícolas, no solo permitía el cultivo en pendientes, sino que también evitaba la erosión del suelo y deslizamientos de tierra. Canales de agua y drenaje. Machu Picchu cuenta con un sofisticado sistema de abastecimiento de agua y drenaje para evitar inundaciones. Estas técnicas demuestran que los incas tenían un conocimiento avanzado de ingeniería, incluso sin el uso de herramientas de hierro o tecnología moderna. Machu Picchu y la astronomía inca. Al igual que otras culturas antiguas, los incas tenían un profundo conocimiento del cosmos, y muchas estructuras en Machu Picchu parecen haber sido diseñadas con propósitos astronómicos. El Intihuatana, lugar donde se amarra el sol, es una piedra sagrada que servía como reloj solar, alineándose perfectamente con el sol durante los equinoccios. El templo del sol está diseñado para que, durante el solsticio de invierno, los rayos del sol entren por una ventana y se alineen con una roca tallada en su interior. Las alineaciones astronómicas de los templos y plazas indican que los incas usaban Machu Picchu para observar y registrar los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Estos hallazgos refuerzan la teoría de que Machu Picchu tenía un profundo significado espiritual y científico. ¿Un centro energético y espiritual? Más allá de su arquitectura y astronomía, algunos investigadores y viajeros creen que Machu Picchu es un lugar de gran energía espiritual. Los chamanes andinos lo consideran un centro de poder donde se puede conectar con la naturaleza y los dioses. Visitantes y místicos han reportado sentir una energía especial en sus templos y montañas circundantes. Las leyendas incas hablan de Machu Picchu como un portal entre el mundo físico y el espiritual. Si bien la ciencia no ha demostrado la existencia de esta energía mística, Machu Picchu sigue atrayendo a miles de personas que buscan una conexión más profunda con la naturaleza y la historia. Conclusión: ¿qué era realmente Machu Picchu? Machu Picchu sigue siendo un misterio.
Su impresionante arquitectura, sus alineaciones astronómicas y su repentino abandono han generado múltiples teorías sobre su propósito original. ¿Fue un refugio real, un observatorio astronómico, un santuario sagrado o una combinación de todo ello? Lo que es seguro es que este sitio es un testimonio de la increíble habilidad y conocimiento de los incas, y sigue asombrando al mundo hasta el día de hoy. ¿Qué opinas sobre Machu Picchu? ¿Crees que su propósito era diferente al que nos enseñan? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios de la historia. Nos vemos en el próximo video. 5. Las líneas de Nazca, Perú. Mensajes para los dioses en el desierto de Nazca. En el sur de Perú, se encuentra uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo, las líneas de Nazca. Estas enormes figuras y patrones geométricos, que solo pueden apreciarse desde el aire, han desconcertado a científicos e historiadores durante décadas. ¿Quién las creó? ¿Cómo lograron hacerlas con tanta precisión sin una vista aérea? Y lo más importante, ¿cuál era su verdadero propósito? ¿Qué son las líneas de Nazca? Las líneas de Nazca son más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y alrededor de 70 dibujos de animales, plantas y seres misteriosos, grabados en la superficie del desierto hace más de 2.000 años por la cultura Nazca. Entre las figuras más conocidas se encuentran el colibrí, el mono, la araña, el cóndor, el astronauta, figura humanoide con apariencia enigmática a pesar de estar en una de las regiones más áridas del mundo. Estas figuras han sobrevivido intactas gracias a la estabilidad del clima y a la composición del suelo, que ha protegido los trazos del viento y la erosión. ¿Cómo fueron hechas? Uno de los mayores misterios es cómo una civilización antigua, sin acceso a aviones o tecnología moderna, pudo crear figuras tan enormes y proporcionales sin verlas desde el aire. Los investigadores creen que los Nazca utilizaron un sistema de cuerdas y estacas para marcar los diseños a gran escala. Al retirar las piedras superficiales, revelaron el suelo más claro que se encuentra debajo, creando el contraste necesario para que las líneas sean visibles. Sin embargo, la precisión y el tamaño de algunas figuras, que pueden alcanzar más de 300 metros de largo, han llevado a algunas teorías más controvertidas, incluyendo la posibilidad de que los Nazca tuvieran un conocimiento más avanzado de lo que creemos. ¿Cuál era su propósito? Teorías principales. A lo largo de los años, se han propuesto varias hipótesis sobre la función de las líneas de Nazca. 1. Un calendario astronómico. Algunos investigadores creen que las líneas estaban alineadas con eventos astronómicos importantes, como los solsticios y equinoccios. María Reiche, una de las principales estudiosas de Nazca, propuso que las líneas podrían haber sido una especie de observatorio astronómico, utilizado para predecir las estaciones y regular la agricultura. 2. Rutas sagradas y rituales religiosos. Otra teoría sugiere que las líneas eran caminos ceremoniales que los sacerdotes y habitantes utilizaban en rituales dedicados a los dioses. Es posible que caminaran sobre ellas en procesiones sagradas, pidiendo lluvias en una región extremadamente árida. 3. Mensajes para los dioses del cielo. Algunas hipótesis sugieren que los Nazca crearon estas figuras gigantes para que sus dioses pudieran verlas desde el cielo. Para esta civilización, las deidades podían habitar en el firmamento y los dibujos podrían haber sido una forma de comunicación con ellos, pidiendo su protección y bendiciones. 4. Pistas de aterrizaje extraterrestres. Teoría de los antiguos astronautas. La teoría más polémica proviene de Erich von Däniken, quien en su libro Carrozas de los Dioses propuso que las líneas de Nazca podrían haber sido creadas como pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Según él, los Nazca habrían sido guiados por seres avanzados que les enseñaron a diseñar estos enormes geoglifos. Si bien esta idea no tiene evidencia científica, sigue siendo una de las hipótesis más populares entre los aficionados a los misterios y la ufología. 5. Un sistema de agua oculto. Algunas investigaciones recientes han encontrado conexiones entre las líneas y fuentes subterráneas de agua. Esto ha llevado a la teoría de que las figuras podrían haber sido una especie de mapa de acuíferos, indicando dónde cavar para encontrar agua en el desierto. El descubrimiento y conservación. Las líneas de Nazca fueron redescubiertas en la década de 1920, cuando los primeros aviones sobrevolaron la región y revelaron la magnitud de los geoglifos. Desde entonces, el sitio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sigue siendo objeto de estudio y conservación. Sin embargo, la actividad humana y el cambio climático han comenzado a afectar algunas figuras, lo que pone en riesgo su preservación a largo plazo.
Conclusión, un mensaje del pasado que aún no comprendemos. Las líneas de Nazca son uno de los mayores enigmas de la historia. A pesar de los avances en la arqueología, su verdadero propósito sigue sin resolverse completamente. ¿Fueron un calendario astronómico, rutas sagradas, un mensaje a los dioses o algo más? Lo que es seguro es que los Nazca dejaron una huella impresionante en la historia y su legado continúa asombrando al mundo. ¿Qué opinas sobre las líneas de Nazca? ¿Crees que su propósito ya fue descubierto o aún guardan secretos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios de la historia. Nos vemos en el próximo video. 6. La isla de Pascua y sus moais, los guardianes de un misterio ancestral en medio del Océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa de Chile, se encuentra la isla de Pascua, uno de los lugares más aislados y enigmáticos del mundo. Su mayor misterio son los moais, gigantescas estatuas de piedra que representan a los ancestros de la cultura Rapa Nui. ¿Cómo lograron los antiguos isleños esculpir y transportar estos colosos de piedra? ¿Cuál era su propósito real? ¿Y qué llevó al colapso de esta avanzada civilización? ¿Qué son los moais y por qué fueron construidos? Los moais son enormes esculturas talladas en piedra volcánica, algunas de hasta 10 metros de altura y 80 toneladas de peso. Fueron creadas entre los siglos XIII y XVI por los habitantes de Rapa Nui, con el objetivo de representar a sus ancestros y conectarse con el mundo espiritual. Para los Rapa Nui, estos monumentos no eran solo estatuas, sino guardianes espirituales que protegían la isla y su pueblo. Eran colocados sobre plataformas llamadas sau, desde donde se cree que vigilaban las aldeas. Sin embargo, uno de los mayores misterios es cómo fueron transportados desde la cantera volcánica del Rano Raraku hasta diferentes partes de la isla, sin ruedas ni animales de carga. ¿Cómo movieron estas gigantescas estatuas? Durante mucho tiempo, los arqueólogos se preguntaron cómo los habitantes de Rapa Nui trasladaron los moais a lo largo de la isla. Existen varias teorías sobre su transporte. La teoría del caminar. Algunos estudios sugieren que los moais fueron trasladados balanceándolos de un lado a otro, como si caminasen. Esta hipótesis se basa en la forma inclinada de algunas estatuas y en experimentos modernos que lograron replicar el proceso con cuerdas y varias personas. Uso de trineos y rodillos de madera. Se cree que los Rapa Nui pudieron haber utilizado troncos para deslizar las estatuas, aunque esto plantea un problema. La isla no tenía suficientes árboles para esta técnica a gran escala. Energía espiritual, mana. Según la tradición oral, los moais no fueron transportados físicamente, sino que los sacerdotes utilizaban un poder místico llamado mana para hacerlos moverse. Aún no se sabe con certeza cuál de estas teorías es la correcta, pero el misterio sigue capturando la imaginación de arqueólogos e historiadores. El colapso de la civilización Rapa Nui. Otro gran enigma es qué ocurrió con la civilización que construyó los moais. La isla estaba originalmente cubierta de bosques, pero en algún momento, los árboles desaparecieron y la sociedad colapsó. Las principales teorías sobre el colapso de Rapa Nui incluyen deforestación extrema. Se cree que los isleños talaron todos los árboles para transportar los moais, lo que provocó erosión del suelo, escasez de alimentos y conflictos internos. Guerra civil y destrucción de moais. Algunos moais fueron derribados intencionalmente, lo que sugiere que hubo enfrentamientos entre diferentes clanes de la isla. Cambio climático y sobreexplotación de recursos. La combinación de sequías prolongadas y la sobreexplotación del ecosistema habría llevado a una crisis de supervivencia. Llegada de los europeos. En el siglo XVIII, los primeros exploradores europeos trajeron enfermedades y esclavizaron a parte de la población, acelerando el declive de la cultura Rapa Nui. ¿Los moais tienen cuerpos enterrados? Aunque durante mucho tiempo se creyó que los moais eran solo cabezas gigantes, excavaciones recientes han demostrado que muchas estatuas tienen cuerpos completos enterrados bajo la superficie. Algunas de estas esculturas incluyen inscripciones y tallados que podrían revelar más sobre la historia de la isla. Conclusión, ¿qué nos enseña la isla de Pascua? La isla de Pascua sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Cómo lograron sus habitantes mover los moais? ¿Qué causó el colapso de su civilización? Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de su historia? Lo que es seguro es que la historia de los Rapa Nui es un testimonio del ingenio humano, pero también una advertencia sobre los peligros de la sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Crees que los moais tenían un significado más profundo de lo que imaginamos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios de la historia.
Nos vemos en el próximo video. A lo largo de la historia, las civilizaciones han dejado monumentos impresionantes que aún hoy desafían nuestra comprensión. Desde las colosales pirámides de Egipto hasta las misteriosas líneas de Nazca, cada una de estas estructuras refleja el conocimiento, la creatividad y las creencias de los pueblos que las construyeron. Lo más sorprendente es que, a pesar de los avances en la arqueología y la tecnología, muchos de estos monumentos siguen ocultando secretos. ¿Eran simplemente templos y fortalezas, o tenían un propósito más profundo? Algunas teorías sugieren que servían como calendarios astronómicos, otras afirman que eran centros de energía y espiritualidad, y algunas más controversiales los relacionan con la intervención de civilizaciones avanzadas o incluso extraterrestres. Lo que está claro es que estos monumentos no solo son testigos del pasado, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el ingenio humano y la conexión de nuestros antepasados con el universo. ¿Cuántos secretos más quedan por descubrir? ¿Cuál de estos monumentos te ha parecido más enigmático? ¿Crees que aún falta mucho por aprender sobre ellos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios de la historia. Nos vemos en el próximo video. Cohete.